Buenas tardes, soy Henry Tixer. Sí, aunque ustedes no lo crean, soy Henry Tixer. He viajado varios miles de kilómetros con otra voz, otros ojos y otras manos para compartir con ustedes vino y literatura y cerrar este curso tan particularmente prestoso. Para llevar a cabo el encargo que me han encomendado, esto es, presentarme, no seré extenso, ya que todos ustedes tienen conocimiento de mi figura y de mi obra. Así que me limitaré a realizar un repaso breve y a vista de pájaro de algunos de los acontecimientos de mi biografía y de algunos tropiezos y logros de mi producción literaria. Comencemos pues por el principio. Nací el 20 de marzo de 1828 en la pequeña ciudad portuaria de Skien. Por aquel entonces mi padre era un próspero comerciante, propietario de una destilería de aguardientes, y nuestra familia gozaba de los privilegios de las clases adineradas. Como cualquiera que reunía un capital considerable, nos mudamos a una casa grande, una mansión donde por las noches se celebraban veladas a las que acudían otros empresarios ricos, que disfrutaban de la música mientras comentaban la actualidad entre broma y broma. Siempre eran los mismos, ya que, como es de suponer, en una ciudad pequeña no había muchas familias que se pudieran permitir ese lujo, de manera que los favorecidos hacían amistad íntima, se invitaban mutuamente y casaban a sus hijos. Quizás esta era la vida que me aguardaba: continuar con el negocio familiar, casarme con una mujer de buena familia y fabricarme una gran casa donde seguir organizando fiestas. Sin embargo, el negocio familiar comienza a ir mal, hasta que finalmente quiebra cuando yo apenas tenía 6 años. El fracaso empresarial de mi padre propició un obligado traslado a una pequeña casa en la periferia donde no se celebraba nada y que los amigos ricos de mis padres jamás pisaron. Los lujos de aquellos años habían dejado paso a la ruina, el descrédito y la vergüenza. Y así, como de un plumazo, se borraron las líneas de ese plan burgués y próspero que la vida tenía trazado para mí, y se abrió un camino de difícil incertidumbre que, aunque nadie lo sabía entonces, me permitiría descubrir mi verdadera vocación. Además de esta circunstancia, hubo otro factor que determinó mi carácter y condicionó mi vida: mis padres. Ambos pertenecían a lo que se denomina buena familia, pero su manera de ver y de entender la vida eran bastante distintas. En líneas generales, mi niñez y mi primera juventud transcurrieron en un ambiente mediocre en el que imperaba una moral estrecha donde todo estaba supeditado a la superstición y al miedo. Todo era pecado a mi alrededor. Todo podía acarrear algo malo para mí o para mis seres queridos. ¿Puede un niño jugar fantaseando o fantasear jugando en esta atmósfera de inspección y reproche constantes? La respuesta es no. Y como muestra, si me lo permiten, rescataré un recuerdo no tan anecdótico como pudiera parecer. En una ocasión, recibí como regalo una medalla que guardaba con celo, como si se tratara del más grande de los tesoros, hasta que una tarde se me escapó entre las manos colándose por un resquicio del entarimado. Cuando le conté a mi madre el incidente con la medalla, el horror del peso de la superchería brillaba en sus ojos. Dio la orden de desmontar todo el entarimado, y ante el fracaso en la búsqueda de la medalla, dictó sentencia. Aquel suceso había alterado el curso de los acontecimientos ordenados por Dios. Era el presagio funesto de que algo terrible sucedería a la familia. Mi miedo, después de aquello, fue tal que durante meses evité salir a la calle siempre que no fuera estrictamente necesario. Así era mi madre, Mariché, una puritana devota, adicta al templo, que vivía esperando ese acontecimiento desdichado que pudiera ocurrir. Una mujer cuya existencia transcurría preguntándose si merecía el castigo que Dios tenía reservado para los pecadores. Mi padre, Nat Ibsen, en cambio, entendía la vida como algo de lo que también se podía disfrutar. Así, tras la muerte de mi abuelo y el fracaso empresarial, se refugia en las tabernas donde fuma, bebe, alborota y juega a las cartas mostrándose extrañamente alegre a pesar de la situación familiar. Ambos, puritanismo y sensualidad, influyeron decisivamente en mí y nunca fui capaz de posicionarme, de dar firmemente la razón a la forma de vivir de mi padre o a la forma de ser de mi madre. Y ese oscilar entre las ganas de gozar de la vida y la obligación de retraerse de los placeres me ha acompañado hasta el final de mis días y ha dejado ecos en algunos de mis personajes. Por
ejemplo, Osvaldo en Espectros y Rank en Casa de Muñecas se presentan como víctimas que pagan en forma de enfermedad los excesos que han cometido sus padres. Y ahora, para ejemplificar esto, vamos a leer un texto que van a leer Alex y Cristina. Ya se sabe que para usted siempre tengo un momento. Muy agradecido. Pienso aprovecharme de ello todo el tiempo que pueda. ¿Cómo todo el tiempo que pueda? Sí. ¿Te asusta eso? Es un modo de expresarse bastante extraño. ¿Aguarda algún acontecimiento? El acontecimiento previsto desde larga fecha, pero no creía que viniera tan pronto. ¿Qué ha llegado a saber? No puede negarse a decírmelo, doctor. La cosa va de mal en peor. No tiene remedio. ¿Se refiere a usted? ¿A quién iba a referirme? Ya es inútil que me engañe a mí mismo. Soy el más desdichado de mis pacientes, señora Helmer. Estos últimos días he hecho un balance general de mi estado interior. Es una efectiva bancarrota. Dentro de un mes, probablemente, estaré pudriéndome en el cementerio. ¡Oh, qué manera de hablar! No es para menos. Aún así, lo peor serán los horrores que habré de pasar antes. Solo me resta por hacer un examen. En cuanto lo haya hecho, sabré poco más o menos cuándo empezará la descomposición. Quiero decirle una cosa, Helmer. Con su carácter delicado tiene una verdadera aversión a todo lo que es repugnante. No quiero verle en mi cabecera. Pero, doctor... No quiero que venga. Le cerraría mi puerta. Tan pronto como esté seguro del desastre, enviaré a usted mi tarjeta marcada con una cruz negra. Y así se enterará de que ha empezado la catástrofe. Hoy está usted tremendo. Y yo que tenía tanta necesidad de verle de buen humor. Con la muerte a 2 pasos y debiendo pagar así por otro. ¿Es eso justo? Y en casi todas las familias se da esa represalia inexorable. Está usted diciendo bobadas. Vamos, anímese. Sí, a fe mía es algo como para animarse. Mi inocente espina dorsal teniendo que purgar las culpas de los alegres días que pasó mi padre cuando era teniente. Así pues, ¿le gustaban mucho los espárragos y el foie gras? Sí, y las trufas. Las trufas eran de rigor, y también las ostras, ¿no? Sí, las ostras, indudablemente. Y para colmo, aquellas cantidades de oporto y champaña. Es una lástima que todas esas cosas tan buenas perjudiquen a la espina dorsal. Sobre todo cuando perjudican a una espina dorsal que jamás las disfrutó. En efecto, eso es lo más triste. ¿Eh? ¿Por qué sonríe usted? No, es usted la que ha sonreído. No, ha sido usted, doctor. Bien, como vemos, Rand paga los excesos de su padre, se presenta como una víctima de los pecados de otro. Cuando cumplí los 16 años, la situación económica de mi familia no mejoraba, por lo que mi padre tomó la decisión de sacarme del colegio, religioso por cierto, donde estudiaba, y enviarme a Grimstad, donde comencé a trabajar como mancebo en una farmacia de la ciudad. Desempeñé el oficio durante 5 años, con la esperanza de ir formándome para afrontar los estudios de medicina que deseaba realizar en la capital. Por aquel tiempo, esta vocación médica era la que alentaba mis pasos, pero no fue obstáculo para que simultáneamente fueran haciendo en mí un firme propósito de dedicarme al cultivo de la creación literaria. Y llegados a este punto, quiero realizar lo que pudiera considerarse una reivindicación. Sé que la razón de que esté hoy aquí sentado es mi condición de autor de teatro, y también soy consciente de que mis logros como dramaturgo distan mucho de los alcanzados en cualquier otra disciplina. Pero yo, antes que dramaturgo, soy poeta. Me explico. Durante aquellos años de transición entre la adolescencia y la vida adulta en Grimstad, me asomé a la literatura desde la necesidad, y así la poesía me encontró, ofreciéndose como asidero existencial que me permitió sacar la cabeza y respirar entre el fango de mi niñez, abriéndome una puerta para escapar de la asfixia, de la estrechez de miras de mis compañeros de profesión y del motivo de disgusto que eso me provocaba. Desde aquellos años fui poeta a ratos, es cierto. Solo publiqué un libro de poemas en 1871 que se reeditó varias veces incluyendo algunos textos nuevos cada vez. Es una poesía que nace al calor del romanticismo, muy noruega, apegada a las tradiciones, a las leyendas y a la realidad contemporánea de mi país. Quizás este hecho haya dificultado la difusión de mis textos líricos fuera de Escandinavia. Sin embargo, creo que a pesar de ese localismo, mi poesía trasciende el ámbito regional y tiene alcance universal. Les animo a que se acerquen a ello. Si lo hacen, me darán la razón y además encontrarán
familiares intertextualidades, como los cisnes modernistas, o temas tan noventayochistas como la intrahistoria de Unamuno, autor, por cierto, que estudió danés para poder leer mi teatro. Y ahora Cristina nos va a leer los poemas de San Tomás. Un cisne. Mi blanco cisne, mudo y callado, ni alas ni trinos tu canto urde. Guarda tu angustia, durmiente elfo, siempre escuchando, tú surcas su agua. Mas en secreto y último afán, atroz y solo, gritaste muy alto. De voz henchido, tu vida diste, cantaste en muerte, pues cisne eras. Un segundo. De mi vida doméstica. Silencio en mi morada. Está desierta la calle y yo la lámpara sentado. La estancia envuelta está tan solo en sombras. Entran los niños, suavemente asienten bajo el humoso velo del habano. Llegan en fila mis alados niños, niños y niñas, vivos y traviesos, lucientes rostros, cual recién bañados. Ay, cuán vivo y alegre era su juego por todo el vasto espacio deleitoso. Mas justo cuando el juego mejor iba, acerté yo a mirar en el espejo, y un invitado vi formal y serio, de abrochado chaleco, ojos gris pálido, y zapatos, recuerdo que de fieltro. Hundió el silencio entre mi grey ruidosa. Uno se mete el dedo en la boquita, otro se pone firme como un poste, y los que más del otro recelaron fueron los chicos más robustos y ágiles. Y así, desde la poesía llegué al teatro. Mi primer proyecto dramático tuvo forma de tragedia romántica, Catilina, finalizada a los 20 años. No gustó y hubieron de pasar 2 años hasta que en 1850 pasó por la imprenta. Ese mismo año concluí la redacción de mi segunda pieza, El túmulo del héroe, la primera de mis obras que fue llevada a escena, estrenada con el seudónimo de Brynjolf Bjarne. Este éxito relativo de mi desembarco en los teatros de la capital vino acompañado de un ofrecimiento, dirigir el Teatro Nacional de Bergen, con el compromiso de que yo mismo proporcionara una obra al año. Acepté el encargo, abandoné definitivamente los estudios de medicina que hacía apenas un año había comenzado y me trasladé a Bergen. Allí permanecí hasta 1857, 6 años que resultaron decisivos tanto en mi desarrollo como dramaturgo como en mi peripecia vital. Comenzando por esto último, en Bergen conocí a Susana Zorensen, la hija de un clérigo de la que me enamoré y con la que me casé. En cuanto al impacto en mi desarrollo como escritor, además del compromiso de escribir una obra cada año, estaba entre mis funciones la de realizar arreglos de dramas de otros autores y la de visitar los principales teatros de algunos países vecinos de Noruega, con el fin de conocer las nuevas tendencias literarias y dramáticas que florecían en Europa. De este modo, recorrí buena parte de Dinamarca y Alemania, viajes en los que adquirí una amplia experiencia que más tarde dejará su reflejo en mi teatro de madurez. En definitiva, mi estancia en Bergen supuso un impulso a mi incipiente carrera literaria y un adiestramiento en las artes escénicas sin el cual no hubiera existido este Ibsen universalmente famoso que conozco. De esta etapa son algunos de mis dramas nacional románticos que, leídos desde la distancia de las décadas y desde la calma de mi tumba, debo reconocer que pecan de un estilo artificioso y recargado, como por ejemplo Una fiesta en Solheim o La guerra de Helgeland, en los que trato de recuperar la tradición de las sagas islandesas como una seña de identidad. Y es que, por aquel entonces, los vientos del nacionalismo soplaban con fuerza. Se reivindicaba lo regional como elemento diferenciador. Con esta finalidad, la política y la cultura se hicieron aliadas, y como apoyo al movimiento nacionalista se edificó el teatro noruego en Cristianía, actual Oslo, el cual me ofrecieron dirigir. De esta manera me afinqué en la capital. La experiencia teatral de estos años no tuvo mucho éxito y concluyó con el cierre del teatro. Fueron unos años de transición en los que me fui despojando del lastre romántico para dejar paso a un teatro que empezaba a mirar con cierta distancia aún la realidad y ponía en escena a personajes psicológicamente algo más profundos. En lo personal, Oslo fue testigo de mi fracaso matrimonial. Me separé de Susana y con esta separación llega a mis textos un tema nuevo, la autenticidad del sentimiento amoroso. Este doble fracaso me sumió en una crisis personal y económica.
Mi vida de relativo confort se desplomó y sobre sus ruinas sobreviví durante meses en condiciones cercanas a la indigencia. Fueron el afecto del público que me había ganado con mis dramas nacionales y un favor del gobierno noruego los que me rescataron. En 1864 el gobierno me concedió una beca que me permitió abandonar el país e instalarme en territorio italiano primero y en territorio alemán más tarde. El efecto terapéutico del desarraigo no fue inmediato. La sensación de fracaso y la soledad me siguieron en el viaje. Continué escribiendo. Fui ese poeta a ratos del que antes hablábamos, pero no fue hasta 2 años después de mi llegada a Roma cuando concluí algo que me satisfacía, el drama titulado Bran. El aislamiento, la sensación de soledad e incomprensión trajeron a mí reminiscencias de aquella infancia infame, y quizás por eso el protagonista de esta obra, Bran, es un sacerdote intransigente en su religiosidad, aún a costa de hundir a quienes le rodean, y quizás por eso también nuestro Bran termina lanzando su clamor hacia Dios desde la cumbre de una montaña con las siguientes palabras: ¿basta a un hombre para salvarse y luchar con todas sus fuerzas? Al tiempo que es arrastrado por una luz mientras oye una gran voz que le advierte: Dios es amor. Un año más tarde, 1867, vio la luz Peer Gynt, una obra fantasiosa construida sobre el fondo de las leyendas populares. Ni el público ni la crítica supieron entender la carga satírica de la obra, y mi reputación y mi orgullo quedaron señalados. Seguí insistiendo en mis inquietudes religiosas y metafísicas, y en la temática nacional, y seguí fracasando con obras como El emperador y Galileo. Pensé incluso en abandonar la literatura. ¿Para qué escribir si se puede hacer fotos? ¿No dicen que una imagen vale más que 1000 palabras? Pero finalmente no me dediqué al oficio de fotógrafo y continué atado al teatro. En ello tuvo mucho que ver el crítico literario y biógrafo danés Georg Brandes, que utilizó mi obra Bran para ejemplificar los excesos y defectos del teatro romántico y la necesidad de abrir caminos nuevos. El teatro romántico estaba agotado. Él y yo habíamos caducado, y para sobrevivir era necesario renovarse. Inicié esa renovación teniendo en cuenta todo lo que había aprendido, hurgando en mis orígenes en la profesión. El teatro era un complejo tinglado en el que los empresarios, los directores, las taquillas, los escenarios pesaban más que la voluntad del autor. Ahí estaba la revolución, en recuperar la esencia de lo artístico y del artista. Para ello, el teatro tenía que romper las ataduras comerciales. Tenía que ser libre. Abrí los ojos, miré a mi alrededor y comprendí que todo lo que tenía que contar estaba en la vida, en la realidad. Frente al idealismo, realismo. Una realidad que, tamizada por mis vivencias, mis obsesiones, mis inquietudes y mi bagaje como dramaturgo, generó algo nuevo, original, hasta exótico para la época. Comencé a escribir, pues, un teatro de intención realista, que desconcertó a unos y animó a otros a seguir la ruta que había abierto. La primera obra que compuse bajo este nuevo espíritu fue Los pilares de la sociedad, una severa crítica contra la hipocresía centrada en los fraudes cometidos por un comerciante sin escrúpulos. Un llamamiento a la acción social que tendrá su continuación en El enemigo del pueblo, en la que presento una sociedad cuyo destino está marcado por la manipulación que de ella hace un político que solo atiende a sus intereses electoralistas, una prensa que se aleja de la verdad para ligarse al poder, y un mundo empresarial que solo cuida su economía. La democracia, mal interpretada, sirve de coartada para someter a un pueblo y que unos pocos saquen beneficio. Sigue pasando aún, ¿verdad? Para ejemplificar el sentido que le quería dar a esta obra, he seleccionado un fragmento en el que se produce una conversación entre el alcalde y el doctor Strockman, donde entran en conflicto una serie de intereses que sirven para demostrar la tesis de la obra. No podrás impedir que se sepa, Pedro. Es absolutamente necesario. Te digo que será imposible. Ya están enteradas muchas personas. ¿Cómo? ¿Quién se ha enterado? Me figuro que no serán esos tipos de la voz del pueblo. Ah, sí, esos también. La prensa independiente y liberal se encargará de que ustedes cumplan su deber.
Has sido muy imprudente, Tomás. ¿No se te ha ocurrido pensar en las consecuencias de tu manera de proceder, que tu manera de proceder puede acarrearte? ¿A mí? Claro, a ti y a los tuyos. ¿A qué te refieres? Explícate. Creo que siempre me he comportado contigo como un hermano complaciente y bueno. ¿No es verdad? Sí, es cierto, y te lo agradezco. No pido agradecimientos. En parte, también lo hacía por egoísmo. Tenía esperanzas de frenar un poco tu carácter, ayudándote a mejorar tu situación económica. ¿Cómo? ¿De modo que solo por ti mismo? Ya te he dicho que solo en parte. Para un funcionario del Estado no es francamente muy agradable tener parientes que se comprometan a cada momento. ¿Y tú crees que yo me comprometo? Sí, por desgracia, lo haces sin darte cuenta. Tienes un carácter inquieto, rebelde, revoltoso, sin contar con tu manía innata de escribir públicamente todo lo que se te pasa por la cabeza. Basta que tengas una ocurrencia para que no puedas menos sino que escribir un artículo o un folleto entero, si a mano viene, sobre el asunto. ¿Pero acaso no es obligación de todo ciudadano comunicar al pueblo las buenas ideas? Va, el pueblo no necesita nuevas ideas. El pueblo está mejor servido con las ideas viejas, que ya conoce y que son mejores. ¿Eres capaz de decir eso? Sí, Tomás, ha llegado por fin el momento de sincerarme contigo. Como conozco tu irritabilidad, nunca me había atrevido a ser completamente franco contigo, pero ahora tengo que decirte la verdad. No puedes imaginarte cómo perjudica tu agresividad. Te quejas de las autoridades, te quejas incluso del gobierno, todo lo insultas, todo lo criticas y encima te quejas de no sé qué has sabido apreciar, de que se te ha perseguido. ¿Qué otra cosa esperabas que se hiciese con un hombre tan inquieto y tan molesto como lo eres tú? Vaya, ¿de modo que resulta ahora que soy el hermano incómodo? Sí, Tomás, eres alguien muy difícil de soportar. Es imposible trabajar contigo. Yo mismo he debido tolerarte demasiado. Dejas de lado todas las consideraciones y pareces olvidar por completo que el nombramiento médico del balneario me lo debes a mí. Creo que tenía derecho a ello. Yo y nadie más. Fui el primero que se dio cuenta de que la ciudad podía convertirse en una magnífica estación balnearia. Fui el único que lo vio. Luché por mi idea durante muchos años y la defendí en los periódicos sin descanso. No lo niego, pero aún no había llegado la ocasión propicia. Desde lejos no podía juzgar bien la oportunidad. Cuando el momento fue favorable, mis amigos y yo tomamos la dirección del asunto. Sí, y echaron a perder por completo mis magníficos proyectos. Ahora se ve toda su inteligencia. Me parece que no se ve, me parece que lo que se ve son tus deseos de desahogar tu agresividad. Por sistema atacas a tus superiores. No puedes soportar ninguna autoridad sobre ti. Miras con aversión a todo aquel que desempeña un cargo superior. Le consideras como un enemigo personal y le atacas sin reparar en armas con que lo haces. Pero ahora que te he puesto al tanto de cuáles son los intereses que peligran por tu causa, te exijo, Tomás, en nombre del bien público y del mío propio, una resolución inmediata. Te la exijo enérgicamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué resolución quieres que tome? Como has cometido la imprudencia de confiar a personas extrañas este asunto, que era un secreto exclusivo de la dirección, ya no es posible ocultarlo. Circularán toda clase de rumores que las malas lenguas de la población se encargarán de alimentar y de exagerar. Es indispensable que lo desmientas públicamente. ¿Yo? ¿Cómo? No te entiendo. Puedes hacer creer que, después de nuevos análisis, has llegado a la conclusión de que el asunto no era tan grave como habías supuesto en un primer momento. Ah, de modo que eso esperas de mí. No solo eso, quiero también que declares públicamente tu confianza absoluta en que la dirección tomará a conciencia todas las medidas radicales necesarias para que desaparezca hasta el último vestigio de peligro. Muy bien, pero no vas a conseguir hacer desaparecer el peligro con engaños y mentiras. Créeme, Pedro, de eso estoy absolutamente convencido. Como funcionario del establecimiento no tienes derecho a una opinión particular. ¿Que no tengo derecho a...? Como funcionario, digo. Como simple particular, sí, sin duda. Pero como subordinado a la dirección de la dirección del balneario, no puedes tener otra opinión que la de tus superiores. Ahora sí que te pasaste. Esto ya es el colmo. ¿Cómo puedes decir que un médico, un hombre de ciencia, no tiene derecho a...? La cuestión que ahora está en juego no es solo científica, es una cuestión técnica y económica a la vez.
Bah, llámala como quieras. Solo te digo que me considero completamente en libertad de tener mi opinión sobre todas las cosas del mundo. Con obras como esta me había llegado el reconocimiento, y ese reconocimiento me animó a seguir produciendo, a seguir proponiendo. Mis inquietudes no se limitaron a revisar la colectividad, sino que también intenté agitar conciencias individuales, ir deshaciendo nudos de esa red de convenciones que caen como una losa sobre el individualismo. Escribí entonces obras en las que daba tanta o más importancia al personaje que a la trama. Un personaje que solía ser víctima de un pasado o de un presente que lo determinaba hasta anularlo, y contra el que en ocasiones consigue rebelarse reafirmando su yo. Esa rebelión no puede entenderse de otra manera que no sea una lucha, y por eso mis personajes se debaten y se contradicen constantemente, remueven su pasado, tratan de justificar su presente hasta que las causas de todas sus inhibiciones y frustraciones se revelan ante ellos y estallan. En este sentido, he de decir que las creaciones femeninas se me dieron especialmente bien, empezando por Nora, la protagonista de Casa de Muñecas, casada con Helmer, un abogado que trata a su mujer como una muñeca que había pasado de las manos de su padre a las suyas. Nora, que conserva un resquicio de personalidad gracias a un secreto, la falsificación de una firma para conseguir un dinero, estalla cuando comprende que vive encasillada y encorsetada en un rol impuesto por la sociedad burguesa. Alejandro y Rosa van a hacer de Nora y Helmer en una de las escenas climáticas en las que Nora decide abandonar su casa, a su marido y a sus hijos. Entonces no hay más que una explicación posible. ¿Cuál? Que ya no me amas. No, en efecto. Nora, ¿y me lo dices así? Lo lamento, Torvaldo, porque has sido siempre bueno conmigo, pero no lo puedo remediar. Ya no te amo. Por lo visto, también de eso estás perfectamente convencida. Sí, perfectamente. Y por eso no quiero quedarme aquí ni un instante más. ¿Y puedes razonarme cómo he perdido tu amor? Con toda sencillez. Ha sido esta noche, al ver que no se realizaba el milagro esperado. Entonces comprendí que no eras el hombre que yo me imaginaba. ¿Precisa algo más? He esperado durante 8 años con paciencia. De sobra sabía, Dios mío, que los milagros no se realizaban tan a menudo. Por fin llegó el momento angustioso y me dije con toda certeza, ahora va a venir el milagro. Cuando la carta de Krogstad estaba en el buzón, no supe ni aun figurarme que pudieras doblegarte a las exigencias de ese hombre. Estaba firmemente persuadida de que le dirías, vaya usted a contárselo a todo el mundo. Y cuando hubiera sucedido eso... ¿Cómo? ¿Cuándo yo hubiera entregado a mi propia esposa a la vergüenza y a la deshonra? Cuando hubiera sucedido eso, tenía la absoluta seguridad de que te habías presentado a hacerte responsable de todo diciendo, yo soy el culpable. Nora. ¿Vas a añadir que yo jamás habría aceptado un sacrificio semejante? Claro que no. ¿Pero de qué habrían valido mis afirmaciones al lado de las tuyas? Era ese el milagro que esperaba con tanta angustia, y para evitarlo quería acabar con mi vida. Nora, por ti hubiese trabajado con alegría día y noche. Hubiese soportado penalidades y privaciones. Pero no hay nadie que sacrifique su honor por el ser amado. Lo han hecho millares de mujeres. Oh, hablas y piensas como una chiquilla. Puede ser, pero tú no piensas ni hablas como el hombre a quien yo pueda unirme. Cuando te has repuesto del primer sobresalto, no por el peligro que me amenazaba, sino por el riesgo que corrías tú. Cuando ha pasado todo, era para ti como si no hubiese ocurrido nada. Volví a ser tu alondra, tu muñequita a la que tenías que llevar con mano más suave aún, ya que había demostrado ser tan frágil y endeble. Torvaldo, en ese mismo instante me he dado cuenta de que había vivido 8 años con un extraño y de que había tenido 3 hijos con él. Oh, no puedo pensar en ello siquiera. Me dan tentaciones de despedazarme. Lo veo, lo veo. En realidad se ha abierto entre nosotros un abismo. Pero, ¿no esperas, Nora, que pueda colmarse?
Tal como soy ahora, no puedo ser una esposa para ti. Puedo transformarme, yo... Quizá, si te quitan tu muñeca, separarme de ti. No, Nora, no acierto a formularme esa idea. razón de más para que así sea. Nora, todavía no. Aguarda a mañana. No debo pasar la noche en casa de un extraño. Pero, ¿no podemos vivir juntos como hermanos? Demasiado sabes que eso no duraría mucho. Adiós, Torvaldo. No quiero ver a los niños. Sé que están en manos mejores que las mías. Dada mi situación, no puedo ser una madre para ellos. Pero, algún día, Nora, algún día... ¿Cómo voy a saberlo si hasta ignora lo que va a ser de mí? Pero eres mi esposa, sea de ti lo que sea. Escucha, Torvaldo. He oído decir que según las leyes, cuando una mujer abandona la casa de su marido, como yo lo hago, está él exento de toda obligación con ella. De cualquier modo, te eximo yo. No debes quedar ligado por nada, como tampoco quiero quedarlo yo. Ha de existir plena libertad por ambas partes. Toma, aquí tienes tu anillo. Dame el mío. ¿También eso? Sí. Aquí lo tienes. Bien. Ahora todo acabado. Toma las llaves. Las muchachas están al corriente de cuanto respecta a la casa, mejor que yo. Mañana, cuando me haya marchado, vendrá Cristina a recoger lo que traje de mi casa. Quiero que me lo envíen. Todo ha terminado. Nora, ¿no pensarás en mí nunca más? Seguramente pensaré a menudo en ti, en los niños, en la casa. ¿Puedo escribirte, Nora? No, jamás. Te lo prohíbo. O por lo menos enviarte, Nada, nada. ayudarte en caso de que lo necesites. He dicho que no, pues no aceptaría nada de un extraño. Nora, ¿no seré ya más que un extraño para ti? Ah, Torvaldo, tendría que realizarse el mayor de los milagros. Dime cuál. Tendríamos que transformarnos los dos hasta el extremo de... Ay, Torvaldo, no creo ya en los milagros. Pero yo sí quiero creer en ellos. Di, transformarnos hasta el extremo de... Hasta el extremo de que nuestra unión llegara a convertirse en un verdadero matrimonio. Adiós. Nora, nada. Ha desaparecido para siempre. El mayor de los milagros. A Nora siguieron otros personajes femeninos como Rebecca West en La casa de Rosmer, Elida en La dama del mar, hasta llegar a Hedda Gabler, una mujer que al ver morir al hombre que secretamente amaba y sin ilusión por el hijo que espera de su marido, pone fin a su vida. Heroínas todas ellas, mujeres valientes que gritan su libertad. ¿Es Ibsen feminista? Me citaré a mí mismo para responderles a esa pregunta. Nuestra sociedad es masculina y hasta que no entre en ella la mujer no será humana. También me interesó la psicología masculina, hombres que luchan en nombre de una verdad que permita vivir sobre la base de la autenticidad y que fracasan en su intento, como Gilles-Verle en El pato salvaje, hombres que luchan contra el medio social establecido de forma estéril, como Eyjolf en El pequeño Eyjolf. Entregué mi última obra en 1899, Cuando despertemos los muertos, en la que dejé constancia del ocaso de la burguesía decimonónica ante la llegada del nuevo siglo. Ya no escribí más. Poco después de haber entregado esta obra, caí gravemente enfermo, en invalidez mental. Todo se había borrado como si nunca hubiera existido para mí. Así pasé los 7 últimos años de mi vida, hasta el 23 de mayo de 1906. Me fui del mundo como llegué a él, sin saber nada. Y hoy me vuelvo a ir con mis ojos, con mi voz, con mis manos, habiendo recordado lo que de mí había olvidado. Muchas gracias.